nos puede ir mejor a todos, por contraste con esa idea que todavía pues es histórica de que pues yo le voy a tratar de sacar ventaja a mis vecinos porque así me va a ir mejor a mí. Eso es una falta de visión a largo plazo que tenemos. ¿Cómo lo evitamos? A través de la educación. Por eso la educación es importantísima. Tenemos que poder comunicarles a los niños y a los jóvenes esa idea de que tenemos que colaborar, de que podemos superar las dificultades que estamos enfrentando, pero tenemos que trabajar todos juntos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que ser optimistas porque tenemos la obligación de ser optimistas y porque yo creo que se ha demostrado a lo largo de la historia que nuestra sociedad y nuestra civilización ha derribado cantidad de muros de esto es imposible, esto es imposible. No, yo creo que nosotros tenemos la capacidad, trabajando con alianzas, como ha dicho Carlos, trabajando juntos sin ser egoístas, de transformar nuestra sociedad hacia una sociedad más verde, una sociedad que haga compatible perfectamente el desarrollo, que ya se ha demostrado que no depende de las emisiones de CO2, ¿no? Que haga posible un desarrollo económico, social, que sea compatible con los límites que tiene el planeta, ¿no? El planeta tiene ciertos límites que no podemos traspasar. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos capacidad de innovación desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista social, etc. ¿Qué es lo que pasa? Dos cuestiones que decía el profesor Molina. Primero, cuanto más tardemos en hacer los deberes, más nos va a costar, más sacrificios económicos, sociales y ambientales, vamos a perder biodiversidad, vamos a perder ecosistemas muy valiosos, vamos a perder partes de la sociedad que están sufriendo mucho en las circunstancias en las que están, pero lo que es evidente es que nosotros tenemos la capacidad de reaccionar. Y Carlos ya ha dicho antes, y es cierto, la acción climática, el problema que tienes es que hay que poner cascargazate. Siempre que lo haces hay ganadores y perdedores. Pero eso en todas las decisiones que ha tomado la civilización a lo largo de los años, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es, si trabajamos conjuntamente, intentar que aquellos que se van a ver más perjudicados puedan hacer una transición mucho más sencilla, ¿no? Con menos sufrimiento. Pero al final, lo que tenemos que tener claro es que esto es un objetivo del planeta. No es un objetivo ni de este país, ni de esta comunidad, ni de estos vecinos. Es un objetivo del planeta. Y yo creo que en ese sentido tenemos la obligación de ser positivos, de ser optimistas, porque realmente podemos hacerlo. La cuestión es que no tenemos tiempo para llevar el sufrimiento a un nivel o a unos puntos de sensibilidad que no nos podemos permitir. No nos podemos permitir porque se lo debemos a las generaciones futuras. Bueno, sobre si son optimistas, yo creo que ninguno de los grandes problemas de la humanidad en el pasado se han solucionado desde el pesimismo. Y por lo tanto, simplemente dos elementos, el más intelectual, y es, si no tenemos un lenguaje positivo, no realimentaremos una dinámica positiva. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Y yo tengo muchas experiencias en cómo se consigue revertir situaciones en las que tú crees que es imposible y simplemente con voluntad se va cambiando, ¿no? Entonces, yo pongo un ejemplo, y yo, aunque en los últimos 20 años parezco ingeniero o abogado, en verdad soy ingeniero y estoy muy orgulloso de ser ingeniero y de las cosas que hacen los ingenieros, aunque yo, digamos, ya no estoy casi metido en esa dinámica, pero hubo una decisión irracional hace muchos años que un señor dijo que había que poner un hombre en la luna y era irracional porque no había la tecnología para poner un hombre en la luna, pero eso empezó a dinamizar y dijo, esto es un sí o sí, generó una escala de optimismo en la gente que trabaja y se puso un hombre en la luna en muy poco tiempo. Estamos ante problemas muy gordos de la humanidad, pero también que tienen soluciones del lado de los tecnológicos. Yo, cuando se habla de optimismo, yo siempre uso referencia a una viñeta de hace unos años de Joel Pett, que era muy interesante, ya decir, hay una audiencia que hay un speaker que está hablando de lo bueno que es la descarbonización de la economía, se generan empleos verdes, se mejora la calidad del agua, la calidad del aire, hay menos gente en los hospitales, disminuyen los enfisemas, el asma, más empleo, todo se soluciona todos los problemas de la humanidad. Entonces hay uno que apela desde el público y dice, oye, ¿y si esto es el cambio climático? Resulta que era una mentira, ¿vamos a haber estado trabajando por un mundo mejor por nada? Entonces, la respuesta es esa, es decir, es que todos los movimientos que está habiendo para cambiar el modelo de producción y consumo son todos a mejor. Y por lo tanto, incluso que no existiera el problema del cambio climático, es mucho mejor los movimientos que hay para cambiar el modelo de producción y consumo.
ustedes que llevan mucho tiempo dedicado a estos asuntos, me gustaría saber cómo ven desde su posición movimientos como el Friday for Future, este movimiento global de chavales que se están manifestando contra la inacción ante el cambio climático en medio mundo, si lo ven como algo positivo en esta lucha. Yo sí lo veo como algo muy positivo porque pues es una manifestación de la juventud que está haciendo algo para llamarle la atención a la sociedad. Pero además, a mí me ha interesado qué tipo de acciones puede tomar la comunidad científica o la sociedad civil legales para que de alguna manera se pueda poner más presión sobre los tomadores de decisiones indecisos, o en Estados Unidos pues es lo que ahora es el Partido Republicano. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con el problema del ozono, con gobiernos que eran republicanos, y tengo muchos amigos republicanos que son muy pro medio ambiente, podríamos decirlo, que trabajaron para resolver todos estos problemas de la sociedad. Así es que es algo muy excepcional lo que está pasando en Estados Unidos hoy en día, de que esa parte del Partido Republicano que quiere negar, digamos, estos problemas ambientales. Pero sí hemos podido colaborar en varios aspectos con demandas en Estados Unidos, con sistemas legales, para poder forzar estos cambios. Y una de las maneras como lo estoy haciendo, una de mis exalumnas que hizo su doctorado conmigo en Química de la Atmósfera, después hizo un doctorado en leyes y ahora es muy activa, pues dándole seguimiento a este tipo de acciones. Y en Estados Unidos, la juventud, en parte, hay un grupo importante que sí, en varios estados ha logrado poner demandas que no ha podido parar el sistema judicial de Estados Unidos. Entonces es posible que estas demandas tengan un efecto adicional. Entonces, simplemente una manera de hacerlo. A nivel global, por otro lado, tenemos que contar con optimismo, pero por fortuna, pues eso ya vemos que sí fue el caso con el Acuerdo de París. Y un punto más interesante también, que es algo que empezamos ya con el protocolo de Montreal, y es que hubiera también apoyo financiero para los países que tenían dificultades en hacer ese cambio. Y al principio eso pues era muy difícil de aceptar, porque por ejemplo Estados Unidos pensaba, si aceptamos este punto nos va a afectar mucho a nuestra economía, etcétera, etcétera. Resulta que se aceptó y fue muy importante esa ayuda para los países en desarrollo, y con un impacto mínimo en la economía de Estados Unidos o global, mínimo. Así es que es una ayuda muy importante, y eso se ha podido reproducir pues con el Acuerdo de París, porque hay bonos de carbono, etcétera. Hay manera de compartir tecnología, pero además recursos financieros para ayudar a los países pobres que pues de momento no tienen muchas opciones, ¿no? Así es que tenemos precedentes para todo ese aspecto económico y legal, y pues tenemos que usar todos los medios factibles para poder seguir avanzando, ¿no? Bueno, yo creo que el movimiento de la juventud es muy importante, ¿no? Yo creo que todo lo que sea concienciación social, claramente lo que va a generar es más presión política y al final nos va a llevar a tener acciones de manera mucho más inminente, ¿no? Pero yo creo que aquí se ha tocado antes un tema que me parece clave, que es el tema de la educación. Yo creo que tenemos que empezar a construir desde abajo, y me gustaría llamar la atención. Yo tengo hijos que van desde el rango, pues que tengo muchos, tengo 3, que van desde los 24 hasta los 15, y solo mi hija de 15 años ha tenido un tema en conocimiento del medio sobre cambio climático. Los mayores nunca tuvieron en el libro de ciencias algo destinado específicamente al cambio climático. Entonces, yo creo que eso está cambiando, y además alguna de estas manifestaciones que he ido de los chavales, te das cuenta que hablan con criterio, es decir, hablan de cosas que muchos adultos ni siquiera se cuestionan en cuanto a si esos impactos están basados en datos reales, de qué órdenes de magnitud estamos hablando, cuáles son las incidencias. Es decir, entienden, no van simplemente porque su compañero de al lado le ha dicho no, o sea, se han informado, y eso yo creo que es muy importante, porque eso es uno de los primeros elementos de transformación de la sociedad. Si
Si empezamos por abajo y la gente joven es muy consciente de la problemática, y yo creo que en general mucha de la gente joven tiene una concienciación ambiental que no veíamos hace 30 años ni mucho menos, pues eso yo creo que es un valor muy positivo. Luego decía el profesor Molina, también el tema de los aspectos legales es crítico, ¿no? Hemos visto algunos casos, hay una universidad en Estados Unidos, no recuerdo exactamente, que lo que está haciendo es una evaluación de cómo está aumentando todo el tema de